Y hoy en Estando Contigo estamos muy preocupados por las exportaciones, por nuestros vinos, por nuestros quesos, por el sector agroalimentario en Castilla-La Mancha. Saben ustedes que ha habido un anuncio por parte de la administración del gobierno estadounidense de Trump, un nuevo arancel que entraría en vigor el 18 de octubre. Hemos traído aquí a los mejores representantes de nuestro sector agroalimentario para que ustedes estén informados, porque somos una región totalmente agrícola. Nos acompaña Pedro Antonio Morejón, del Instituto de Comercio Exterior, director territorial en Castilla-La Mancha. Bienvenido, ¿cómo estás? Encantado. Un placer. Pedro García, presidente de Quesos Navalmoral. Bienvenido. Buenas tardes. Miguel Millán, director general de Aceites Valderrama, bienvenido. Y Carlos David Bonilla, presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen La Mancha. La primera pregunta, muy buenos días a todos, que os quiero hacer hoy es cómo nos va a afectar a los castellano-manchegos este nuevo arancel. La verdad es que con solo su anuncio ya ha empezado a afectar porque se están modificando las posibles compras que se van a hacer durante los próximos meses, aunque todavía ninguno de estos frentes abiertos, ni con el Brexit, ni con Estados Unidos, se han llegado a plasmar una realidad. Hay que esperar a esa fecha y luego esperar cómo las negociaciones que se están ya manteniendo sottovoce, un poco decirlo así, puedan tener efecto en los próximos meses. Lo cierto es que en economía y en comercio a veces los efectos se producen, como decía antes, incluso previo a que se tomen medidas. Yo creo que de alguna manera estamos en un momento histórico en el cual pues, hay conflictos internos, a nivel europeo, qué decir, guerras con China, Estados Unidos, ahora con Europa, que evidentemente no están facilitando en absoluto una salida de crisis que parecía que estaba asegurada, ¿no? Y que justamente cuando empezamos a vislumbrar un horizonte positivo, se están truncando los crecimientos esperados. Todos los informes del Fondo Monetario, del Banco Mundial, apuntan a que hay un deterioro de esa evolución. Y estas últimas medidas norteamericanas, que ha sido una coincidencia infeliz en el tiempo, porque arrancan de hace nada menos que 15-16 años, son otro elemento más en esa tormenta perfecta económica que estamos sufriendo ahora en el mundo. Nuestros vinos, denominación de origen, presidente. La verdad es que en nuestros vinos también va a influir considerablemente. Ya la noticia en sí está afectando bastante, pero bueno, la verdad es que vamos a seguir trabajando desde la denominación de origen en la promoción para poder apaciguar un poquito lo que se nos sobreviene. Es cierto que además, bueno, pues a nivel europeo hay países que les afecta, hay países que no. Esto también hay que mirarlo porque, bueno, pues nuestros vecinos italianos dentro de Europa pues no están afectados y eso también nos preocupa porque nuestra cuota de mercado dentro de Estados Unidos pues no es de las más importantes, pero sí es cierto que es importante, es un trabajo que se lleva realizando durante muchos años durante la denominación de origen, la denominación de origen y además nuestras bodegas, que son los que están vendiendo nuestro vino de denominación de origen allí, y es cierto que la incertidumbre está ahí, aunque bueno, hay que esperar a ver cómo se desarrolla esto, cuánto duran los aranceles, si esto se va a alargar en el tiempo, si van a ser los próximos meses, si esto al final es bueno, pues medidas de alguna manera también políticas dentro de su país que puedan afectar a las regiones de Europa, pero bueno, vamos a ver cómo se desarrolla esto. De todas maneras estamos ya en guardia para posibles... Y buscando incluso soluciones para ese vino además, embotellado de calidad, sobre todo, que sea el más afectado. Evidentemente las bodegas de la denominación de origen La Mancha pues tienen bastante diversificado su mercado y bueno, pues evidentemente si se nos cierran puertas o se nos ponen trabas, pues habrá que abordar otros mercados. Habrá que abrir otras y otros mercados. Los teléfonos siempre están abiertos, ya lo saben ustedes, 925 28 87 91, el WhatsApp 660 37 39 30. Si usted es uno de los afectados, empresario, agricultor, nos puede preguntar, puede opinar, saben que esta mesa está abierta y los teléfonos para que ustedes puedan contarnos lo que quieran. Nuestros quesos. El queso es el principal producto exportado, un 38% del queso se vende en Estados Unidos. Bueno, sí, efectivamente, el queso es un producto alimentario español que ¿Cómo puede afectar eso a nuestra región ahora mismo? A nuestra región muchísimo, porque el 25% de la producción total de queso manchego se exporta a los Estados Unidos. Entonces, claro, estamos hablando de 5 millones de kilos de queso, que para la denominación de origen sería un palo tremendo en el caso de aplicarse los aranceles. Ha afectado nuestros productos lácteos. Ya han visto que estamos hablando de un porcentaje casi a la mitad del 38% de productos lácteos que estarían en Estados Unidos. Se vería seriamente afectado a la industria agroalimentaria. También nuestros aceites.
Preocupados también por el sector del aceite. Pues sí, efectivamente ha sido un golpe importante, sobre todo a los aceites llamados de calidad, ¿no? Porque no afectan a los aceites vendidos a granel, en envases superiores, pero todo lo que es embotellado, que es normalmente considerado el aceite de alta calidad, pues es donde nos ha afectado. Es importante porque llevamos años todos ganando mercado y cuota en Estados Unidos, desplazando aceite de otras nacionalidades, y ahora pues esto nos supone un parón tremendo en ese desarrollo y ganancia de cuota que teníamos ahí. Hombre, hemos expuesto ya la situación y luego vamos a intentar buscar esas soluciones. Sabemos, por ejemplo, Miguel, que gran parte del aceite nuestro que sale de nuestros olivares, de nuestros campos de Castilla-La Mancha, que provincia por provincia tenemos quizás el mejor campo que hay. Hoy en día en nuestro país podemos presumir de tener uno de los mejores aceites, y parte de ese aceite se embotella en Italia. Sí, hombre, no sé si son los mejores, pero sí es desde luego una cantidad importante, ¿no? Hoy vamos a decir que son los mejores los nuestros, que paso son los nuestros, y lo tenemos que defender. Sí, no, ¿Qué pasa? Estamos por supuesto. Vamos a ver, hombre, hay una cosa que está clara, y es que el año pasado, por ejemplo, pues Italia produjo solo el 10% del aceite que produjo España, o sea que la relación de volumen es inmensa. Entonces, ellos necesitan el aceite nuestro para poder no solo exportar, pero también cubrir las necesidades del uso doméstico. Entonces, en el caso que se vende a granel, ellos efectivamente compran graneles que luego reembotellan allí, y denominándolo como producto europeo, yo qué sé, de mil maneras. Entonces el producto embotellado, que es el que ahora afecta al arancel, es el producto, digamos, de mayor nivel y mayor precio, ¿no? Que es el que más está afectado, ¿no? Por eso ahora, según la nueva normativa esta que quieren imponer con el arancel, no serán gravados aquellos productos de aceite que sean envasados en envases de formato superior a los 20 litros. Entonces, claro, todo lo que son botellas de medio litro, etcétera, gourmet, premium, o como queramos llamarlo, que estábamos entrando cada vez con más fuerza en el mercado americano y ganando cuota a los de otros países, pues nos han dado un frenazo en seco que veremos a ver cómo evoluciona. Claro, porque nos sentíamos orgullosos de ver nuestros productos en lugares como Estados Unidos, de ver nuestros vinos. Ahora estamos hablando con grandes representantes del sector agroalimentario en nuestra región, pero usted, pequeño agricultor, usted que ha llevado este año sus no sé cuántos kilos de uva de cualquier pueblo de Castilla-La Mancha, ¿cómo le va a afectar a ese pequeño agricultor? Porque el hombre dice, bueno, pues este año tiene tantos grados, las lluvias me han fastidiado, el grado bien han fastidiado, la producción no ha sido la mejor, pero ahora me dicen que el vino encima tampoco va a tener la salida que tenía que tener. Bueno, es cierto que, vamos a ver, nuestro mercado en Estados Unidos de la denominación de origen La Mancha, estamos hablando que puede ser en torno a un 6-7%, por lo tanto la denominación de origen tiene bastante diversificado los mercados. Es cierto que tenemos continente asiático, que es un continente para nosotros muy importante, o incluso Sudamérica, que también son países donde se está creciendo muchísimo, pues son países o zonas más importantes para nosotros. Es cierto que el agricultor al final pues va a tener su rentabilidad más no tanto por los aranceles, sino más por el año en el cual estamos, que ha sido un año de muchísima calidad, en el cual se van a elaborar buenos vinos, y realmente si no se crece tanto en Estados Unidos, se va a crecer en otros países. O sea, por lo tanto yo pienso que tampoco hoy por hoy sería muy representativo para nuestra denominación de origen el poder tener ese arancel. También pensamos que esto va a ser coyuntural, creo que no va a persistir en el tiempo. Por lo tanto, pues bueno, creemos que es un pequeño bache que habrá que superarlo, como siempre, habrá que seguir trabajando estos mercados, pero que como tenemos una gran diversificación se va a seguir vendiendo nuestro vino de calidad en todo el mundo. También es cierto que en vinos de gama media alta, pues esa repercusión puede ser algo inferior, porque el consumidor que prefiere un vino de gama alta, un vino de calidad, va a seguir comprándolo aunque tenga un arancel y le suponga un poco más. Son 600 empresas las afectadas en nuestra región, vayan sumando a eso todos los euros que estaban facturando estas empresas en Estados Unidos. Y ahora que estamos aquí, las cabezas pensantes, permitidme que os diga esta expresión, también me gustaría un poco que entre vosotros, como si estuviéramos haciendo aquí un brainstorming, ¿no?, de ideas para que tranquilicemos un poco a esa población castellano-manchega. Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, también se ha intentado buscar soluciones
desde su departamento para todas esas personas que estén informadas, cómo deben dirigirse, qué tienen que hacer? Porque claro, a lo mejor una empresa grande sabe lo que tiene que hacer, pero una empresa pequeña, un quesero que hace su queso de denominación de origen con sus 200 ovejas, también le va a afectar esto. La verdad es que la primera enseñanza que sacamos de ese tipo de conflictos es que el ámbito comercial es ese eslabón que está muy próximo al cliente y que muchas veces el productor lo ve muy lejano, ¿no? Él se ocupa de un buen producto a un precio aquilatado, con unos márgenes mínimos, y ve cómo la cadena de distribución va creciendo, y esta es una guerra comercial. Tú fíjate que desde el ministerio al que yo represento, lo que estamos intentando es como tocar 3 palillos. Casi es imposible pensar que el día 18 o el 19 no estén aplicados estos aranceles. Va a ser muy difícil que en estos pocos días es que el 18 es den el viernes. marcha atrás. Mucho cuidado, hoy deberían entrar los aranceles en la guerra comercial de Estados Unidos-China y no han entrado. Ayer se llegó a un acuerdo, aunque sea de minimis, entre Estados Unidos y China. Bueno, todavía queda... Porque todavía tenemos ahí 2 días de margen. Todavía queda partido, Pedro, pero es difícil. Yo tengo ¿eh? esperanzas. Es Tienen difícil. esperanzas. El sector lácteo tiene esperanza, el sector tengo aceites También. y el vino también. Por supuesto. Bueno, esperanza tenemos, porque los castellano-manchegos son Por muy supuesto. esperanzadores. Sí. Eso siempre nos ha pasado. En Todavía- esta región, Todavía demasiado. un pequeño margen de maniobra. Pero esa es una batalla. La siguiente es, bueno, ¿y si se produce el arancel? ¿Y si hay Exacto. daños? Entonces hay una segunda vía que a lo mejor al productor le interesa más. Yo creo que ahora mismo a nivel europeo sí que se ha considerado medidas compensatorias. Es decir, cómo conseguir paliar el golpe, que los damnificados durante un tiempo pues puedan, un almacenaje, puedan intentar preservar esa renta agrícola, que es un poco lo que le preocupa al productor. Y luego otra vía, que la has comentado tú, es bueno, que hay mercados alternativos. Mira, mañana, por ejemplo, en Toledo tenemos la presentación del mercado canadiense. Bueno, Canadá está encima de Estados Unidos, una economía boyante, con un nivel medio adquisitivo muy importante, con lo cual es un mercado muy bueno para el vino de calidad, puede serlo para el queso. Bueno, es decir, la vía de la alternativa Sí, pero- es importante a considerar. Pero la Aquí, perca- hay que tener en cuenta. aquí ya se está generando debate porque Está veo que empezando a dudar. el sector lácteo y el aceite no Yo están estoy- muy de Yo acuerdo. estoy vendiendo en Canadá y es complicado vender en Canadá por el tema de las cuotas. Ellos tienen sus cuotas. Correcto. Y si trabajas con una empresa como la que yo trabajo, que es la primera importadora de productos lácteos de Canadá, pues ellos tienen mayor cuota. Entonces, si estás con uno de los grandes, pues puedes meter tu queso, pero si no estás dentro de los grandes, es complicado. Es O sea, decir, el mercado que quien no canadiense- tiene padrino no se casa más o Eso menos es, un pero poco eso así en en todo, esto. eso En todo, ya Lo que veo. pasa es que ya veo. en Canadá es, sí, hay un acuerdo de libre comercio, poco a poco se está abriendo el mercado en lo que respecta al queso. Estamos viendo un incremento de las ventas, pero es cierto que es muy complicado, porque hace poco estuve yo en Canadá con mis clientes y me dijeron que, bueno, pues que todo va despacio, pero poquito a poco vamos sumando kilos. Lo que pasa es que Canadá no absorbe la cantidad de kilos que vendemos en Estados Unidos. No, pero la idea es que la alternativa de encontrar, de ir diversificando, es una cosa que tenemos que meternos en nuestra agenda. Sí, pero nosotros, por ejemplo, el queso, el consumidor, el asiático no consume queso. Por más que he intentado yo meterme en el mercado chino, porque hay tanta gente que con que consuman una cuñita de mi queso, no tengo fábrica yo para... Tienes fábrica en Navalmorales para suministrar. Para suministrar el queso. Entonces, ahí estamos muy acotados a ciertos mercados. Entonces, ¿qué mercados son a los que tenemos que dirigirnos? Los mercados que, bueno, pues que ya tienen su cultura del queso, como es Estados Unidos, Europa, porque Sudáfrica también, que estoy metiendo en la cabeza, pues es complicado. Los países, los Emiratos, estoy entrando también, pero son cantidades muy pequeñas. Por el tipo de cultura que tienen allí. Es la cultura que tienen, Es que no es otra la cosa. cultura. Entonces, el americano, el queso manchego lo ha aceptado muy bien y ha habido un crecimiento desde el año 2005 hasta hoy. Ha sido un crecimiento exponencial. Estamos hablando que nosotros en el 2003 se estaban vendiendo 3 millones de kilos, en el 2013, y en el 2018 estamos hablando de 5. Eso para el queso manchego es muchísimo. Hay que pensar, o sea, tenemos que ver que la producción total de queso manchego son 16 millones de kilos.
Entonces, 1/3 de la producción del manchego está en el mercado americano. Y si ese mercado baja, lo tendremos que vender en otros sitios, donde bueno, pues vamos a crear una competencia, baja de precios, etcétera. O sea que si se aplican los aranceles, pues yo no soy pesimista, pero es un problema. Vamos, que el 50% de los titulares salían cuando se anunciaba esta medida de Trump. Ahora os voy a preguntar cómo es Caitran, eso ya para terminar, porque ya se queda eso en el final del programa. Pero el 50% de las exportaciones de Castilla-La Mancha estarían afectadas. Noticias buenas para el sector del aceite. Bruselas ayer anunciaba el comisario europeo de Agricultura que Bruselas aprobaba el almacenamiento privado de aceite de oliva para España. ¿Eso nos podría beneficiar para nuestras exportaciones? Hombre, parcialmente sí, pero no hay que olvidar que Estados Unidos es el tercer mercado mundial de consumo en aceite de oliva. Exacto. Y que efectivamente, a diferencia del queso, pues hombre, nos afecta, pero yo creo que menos, porque se pueden exportar los graneles, ¿no? Que no van a estar afectados por este arancel. Y también, a diferencia del queso, pues sí tenemos otros mercados emergentes, como es el caso de Asia, donde ahí sí podemos nosotros paliar, pero que coincido con Pedro de que, por ejemplo, el mercado canadiense, pues, no es lo mismo 330 millones de consumidores que 40, ¿no? Como tiene Canadá, evidentemente no es lo mismo. No es lo mismo y, hombre, parcialmente a lo mejor podemos colocar algo, pero quizá en el área de los aceites de alta calidad en envases de medio litro, pero si no, pues tendremos que movernos hacia otros mercados. La pena es que, hombre, España había conseguido una posición importante ya en el mercado americano del aceite, ¿no? Habíamos conseguido ser probablemente el mayor vendedor de aceite en Estados Unidos, ya de forma directa, no solo, y si incluimos la indirecta vía Italia, pues desde luego teníamos una posición predominante y que esto pues nos va a servir para es como ir para atrás, o sea, de lo que habíamos avanzado nos va a hacer ir para atrás. Leía soluciones también para el sector del vino, con el tema de los envases, un cambio en el embotellado, en botellas de más de 2 litros. ¿Eso qué quiere decir? Porque claro, si se lo cuento yo a mi abuelo, agricultor, sí, claro, y le digo eso, y si ya después de convencerlo con que el vino a granel mejor embotellado le cuento ahora eso, pues como que lo voy a perder. Sí, es cierto que también está el Bucking-Bosch de 2 litros y demás, y bueno, pues ahí no estaría grabado, pero es cierto que depende qué tipos de vinos. Para vinos jóvenes sí que pues hay una tendencia muy alta, sobre todo en el norte de Europa, que se está envasando mucho en Bucking-Bosch, pero para cierto tipo de vinos, como pueden ser reservas, crianzas, pues predomina la botella, ¿no? Por la calidad al final sigue estando en la botella. Por lo tanto, bueno, pues es una opción que es válida desde luego, pero también hay que tener ese mercado de Bucking-Bosch. Si no se tiene, en pocos meses no se puede digerir el poder decir, bueno, pues cambio la botella por el Bucking-Bosch y embotello de esta manera y no de esta. Eso no es fácil. Porque la denominación tiene que, además, embotellarse en su zona. Bueno, en este caso en toda la zona, más zonas, pero bueno, la cosa es que no es fácil reponer ese tipo de envase, eso no es fácil. Al igual que el aceite, pues nosotros la verdad es que podemos diversificar los mercados. Es cierto que estamos en muchos otros mercados y bueno, pues si coyunturalmente hay que apostar un poquito más fuerte por otros mercados, el vino de calidad va a seguir saliendo. Lo que está claro, y eso imagino que será así, es que el sector agroalimentario está caminando en la misma dirección, es decir, tanto aceite, queso, como hemos reunido aquí, y el vino. Por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha esa es la intención, ¿verdad que sí? Que todos caminemos a una como fuente ovejuna, todos unidos jamás seremos vencidos. La verdad es que el sector agroalimentario español en general, de Castilla-La Mancha, da un salto cualitativo brutal. A veces en la parte comercializadora nos falta, yo siempre como cliente casi achaco un cierto déficit de información, porque lo cierto es que tenemos un país que consume como si no fuera productor de vino. El francés o el italiano entiende muchísimo más de aceite que nosotros. Es decir, también en nuestro consumo doméstico hay margen de maniobra, porque el cliente ha perdido ese chauvinismo que yo realmente pues, he hecho en falta tener también en España, ¿no? Entonces, al final, como ves, ninguna solución alternativa puede paliar un problema de esta envergadura, pero todos lo pueden minimizar. Minimizas pues, jugando con el envase, alternativa de país, compensando una situación de crisis con un almacenaje privado. Todas esas medidas que pueden minimizar, porque el tiempo es una variable crucial en este tema. Como te decía, las guerras comerciales se inician
y cuando se inician te das cuenta de los efectos Esto negativos no deja para de todos. ser una guerra comercial, pero si se fuera Trump, ¿esto se acabaría? O no, o no, Ahí va la opinión sobre Trump, para terminar. o no. Yo me reservo la opinión sobre Trump. Creo que es un señor que está trabajando por su país, que es lo que tiene que hacer un buen político. Nada más. El aceite también piensa lo mismo, el sector También, del aceite. totalmente. Que si todos defendemos lo nuestro, que al final se trata de defender lo que tenemos. Yo Eso creo es. que sí. Nos falta un además. poco de defensa de lo nuestro. Bueno, quizá Y en esta región casi que nos ha pasado mucho. Quizá y en la el sector verdad, del vino la verdad mucho. que sí que hay que defender mucho más lo nuestro, porque bueno, pues en este caso Trump lo está haciendo. Claro, para nosotros es un incordio, pero es cierto que cuando mueve estas fichas es porque cree que es beneficioso para su país o de alguna manera rentabiliza algo. Nosotros, pues evidentemente, desde Europa a lo mejor también tendríamos que muchas veces mirar esto, no llegar a los extremos, por supuesto, porque esto no va a ser bueno para nadie, pero bueno, hay veces que hay que poner las cosas sobre la mesa claras y decir primero lo nuestro, y en este caso, pues bueno, Trump está siguiendo esta política. Y empezando por el consumo propio, ¿verdad? Yo creo que al frente del consumo privado a veces se ha abandonado en España, en sectores tan emblemáticos como los que hemos citado aquí. Luego estoy de acuerdo que la clase política de cada país defiende sus intereses. Están en periodo electoral, cuasi electoral, el paro en Estados Unidos está bajo mínimos. Bueno, pues él juega su papel, ¿no? ¿Qué fuerza tenemos todos? Esa es la gran pregunta. ¿Qué fuerza tiene China respecto a Estados Unidos? La respuesta es mucha, y por eso el pulso lo hace de manera drástica. ¿Y qué pulso tiene Europa? Yo creo que ese es el gran reto. Europa es lo que es, lo cierto es que la evolución no es buena, porque tenemos carencias, y luego a nivel nacional pues también tendremos todos que preguntarnos qué fuerza tenemos. Vamos a dejarlo ahí, es un debate inmenso que podemos tener. Desde luego lo que está claro es que hay una fecha clave, es el 18 de octubre, el viernes. Ojalá, y pase lo que nos decía Pedro, que esos aranceles ahí no Se queden ahí, ahí pendientes, pero lo que sí que yo creo que aprendemos como lección es que tenemos uno de los mejores productos en Castilla-La Mancha y que vamos a venderlos como se merecen, sea donde sea. Y empezándonos por nosotros mismos, creyéndolo nosotros mismos. Pues muchísimas gracias, Pedro Antonio Morejón, del Instituto de Comercio Exterior en Castilla-La Mancha. Un placer. Un placer. Por habernos acompañado. Pedro García, presidente de Quesos Navalmoral. Un placer también. Miguel Millán, director general de Aceites Valderrama. Y Carlos David Bonilla, presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen La Mancha. Un placer. Gracias. Continuamos estando contigo. Muchas gracias.